Le voy a dar zoom para que los que estén ahí viéndonos puedan visualizar muy bien, ¿no? A través de su celular. Excelente, ahí está. Bueno, entonces esta unidad 2 era velocidad promedio y velocidad instantánea. Esta primera parte hablaba de una piedrita que dejas caer. Ahí está su gráfica. Va aumentando la velocidad. Aprendimos a calcular la velocidad promedio a través de una diferencia de distancias entre una diferencia de tiempos. Dicho de otra manera, a través de un cambio en las distancias entre un cambio en el tiempo. Ahí estoy midiendo qué tan rápido cambian las cosas. Aprendimos que entre más pequeño es el intervalo del tiempo, es mucho mejor para calcular la velocidad. Hicimos tablas, las rellenamos y nos dimos cuenta de eso. Que entre más corto, aquí dice por eso, porque estoy tomando la velocidad promedio en un intervalo muy corto y cerca de los 4 segundos. Bueno, aprendimos muchas cosas interesantes. Así que llegamos a la situación 2, caída de una piedra, velocidad instantánea. Ahí estamos. Ahí estamos felices y con tenis para iniciar esta aventura. Bueno, entonces dice, para obtener la velocidad de la piedra, al llegar al suelo a partir de velocidades promedio, se pueden calcular estas en intervalos de tiempo cada vez más pequeños, antes de los 4 segundos, y usar la noción de límite. Ok, entonces aquí me dan una afirmación. La idea es hacer intervalos de tiempo cada vez más pequeños antes de los 4 segundos, antes de que se impacte esa piedrita, y usar entonces la noción de límite. Ahí está la palabra clave. Estudiamos al principio en la unidad 1 todo lo de límite y la idea es aplicarlo ahora a través de un concepto que estamos construyendo, que es qué tan rápido cambia algo. Esa es la idea. Y entonces me hacen la pregunta, ¿por qué lo anterior es verdadero, por así decirlo? Porque con el límite podríamos estar tan cerca de los 4 segundos como queramos. Es gracias a que esa idea de límite de irnos acercando cada vez más y más y más y cada vez estar más cerca, lo que nos va a permitir hacer un cálculo muy exacto de una velocidad. Eso es asombroso. Dice abajo, cuando los intervalos de tiempo antes de los 4 segundos se van haciendo cada vez más pequeños, la velocidad de la piedra al inicio y al final del intervalo varía cada vez menos. Ahorita lo vamos a ver, ahí respondí eso, pero pues aquí en la tabla, si ustedes la llenaron, cada vez me doy cuenta que la velocidad varía menos. Miren, 37.5, luego 38, 38.5, 39, 39.5, 39.95. Si se dan cuenta, cada vez cambia muy poquito. Entre más pequeño es el intervalo, pues ya voy teniendo una velocidad más, cada vez voy notando a qué valor se va acercando. Muy bien. Entonces, a ver, voy a retomar la idea. En esta tabla, lo que voy a hacer es calcular la velocidad promedio y el tiempo 2, que es el que voy a sombrear aquí, siempre va a ser 4 segundos, porque ahí es donde yo quiero finalizar, ¿no? Ahí es donde yo quiero calcular mi velocidad. El tiempo 1 es el que va cambiando, pero fíjense que ese tiempo 1 cada vez se va acercando a 4 segundos, que es lo que ahora voy a sombrear, ¿no? Cada vez estoy más cerca del número 4. La distancia 1, pues se calcula en base del tiempo.
Recuerden que para calcular esta distancia usé la fórmula distancia es igual a ver, la voy a copiar de acá arriba, distancia es igual a 5 por t cuadrada. La vuelvo a retomar porque pudiera habérsenos olvidado, ¿no? Aquí está. Voy a tomar esta, que es la que he estado manejando todo el tiempo. La tomo, me la voy a llevar para acá, tenerla presente. Recuerden que, pues aquí esa fue la idea, ¿no? Ahí la pongo. Y la vamos a colorear, pues, para que esté coqueta. Muy bien. Ahí está. Esa es mi función distancia. Y la idea es ir sustituyendo el tiempo ahí y lo que me dé en la distancia correspondiente, ¿no? Entonces, de ahí obtuve estos valores de distancia 1 al sustituir el tiempo 1. Quiero que en esta tabla se den cuenta de algo. No escatimé ningún decimal. Miren que coloqué todos los que me marcó la calculadora. Objetivo, que ustedes puedan ir viendo, puedan ir viendo a qué se va acercando y también pues que como que se va formando una secuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en 96, 3 ceros y un 5, ¿no? Acá abajo aumenta un 9, se vuelve 996 y aumenta un 0. En lugar de tener 3 ceros, ahora tengo 4. Acá abajo tengo 3 nueves, ya aumento 1 y aumenta un 0. Entonces tiene hasta un comportamiento muy predecible, como secuencial, ¿no? Observen que en la fila de hasta abajo le puse una flechita que significa a qué tiende, ¿no? Por ejemplo, la columna 1 tiende a el valor de 4. Aquí veo esta distancia, se va acercando o tiende a 80. Ese es el valor al que se acerca. La columna 3, que hay puros 4, pues nunca cambia, lógico que siempre va a tender a 4. La columna que sigue, lo mismo, 80. Y así cada columna, pues le puse a qué tiende, ¿no? En esa fila de abajo. Creo que yo la había dejado en blanco y no orienté bien cómo teníamos que manejarla, pero bueno, no se angustie. Profe, yo puse otra cosa, no hay problema. Pero puedes tú, bueno, mi idea era aquí colocar a qué tiende, ¿no? A qué valor se va acercando. Muy bien. La distancia 2, como siempre el tiempo 2 fue 4, la distancia 2 siempre entonces es 80, no hay problema. Luego hago la diferencia del tiempo, T2 menos T1, lo que en física también le llaman el delta T, ¿no? Delta T. O también le llamamos el cambio en el tiempo. Aquí es de 0.5, 0.4, y vean que cada vez el cambio en el tiempo cada vez es más pequeño. De tal manera que el cambio en el tiempo tiende a 0 cuando tomo un límite, cuando digo, ya cuando esto tiende, cuando esta secuencia la hago tender como a infinito, ¿no? Cuando 3.99 más bien tiende al valor de 4, ¿qué le pasa a a la diferencia en el tiempo? Pues que se va a 0. Eso es increíble. ¿Saben? Hace muchos años, muchos, pues que no había el concepto de límite, que el cálculo no se había desarrollado, pues no se podían hacer este tipo de cosas de, a ver, si tiende a un valor, ¿a qué se acerca el otro? Y tener, pues, un evento que suceda en un instante, es decir, en 0 segundos, ¿no? Eso es fabuloso. Ahora se puede a través del cálculo hacer ese tipo de cosas.
Bueno, ¿cuál es el cambio en la distancia? Hay que restar de 2 menos de 1, y cada vez se va haciendo el cambio en la distancia también muy pequeño, de tal manera que tiende a 0. Pero cuando yo hago la división, y aunque el tiempo 1 se va acercando al valor de 4, la división se va acercando, la división se va acercando a un valor. Y aquí nos damos cuenta que se acerca al 40. ¿A poco no? Bueno, espero que ustedes también en casa hayan obtenido estos resultados. Entonces, con esta tablita, yo lo que acabo de calcular es una velocidad instantánea en el tiempo de los 4 segundos, porque es cuando el tiempo 1 se va acercando al 4, al 4, al 4, al 4, de una manera impresionante, y voy viendo a qué valor se acerca la velocidad promedio. Y me pongo Felipe y con tenis. Vamos a lo que sigue, dice. De los resultados de la tabla, ¿cuál crees que es la velocidad de la piedra al chocar con el suelo? Es decir, la velocidad instantánea que lleva la piedra a los 4 segundos. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta que era 40 metros sobre segundo. Me siento Felipe y con tenis. Pregunta, ¿por qué es eso? Y respondo así, porque a 40 metros sobre segundo se aproximan las velocidades promedio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Por eso, cuando el intervalo de tiempo, el delta t, el t2 menos 1, se tiende a 0, a eso le llamamos una velocidad instantánea. Es decir, algo que ocurrió en decir una milésima de segundo es decir algo muy grande. Decir una millonésima de segundo es decir algo muy grande. Decir una billonésima de segundo todavía es decir algo grande. Esto está ocurriendo, estos 40 metros sobre segundo están ocurriendo sobre algo instantáneo, ¿no? Algo donde el delta t justo tiende a 0, o sea, se hace sumamente pequeño el momento en el que ocurre esto. A eso en matemáticas le llamamos velocidad instantánea. Y esta idea permitió que la física diera un gran salto, ¿no? Por eso el cálculo hizo un aporte, por eso Newton y Leibniz, cuando promovieron todas estas ideas, dieron un gran salto, ¿no? En la física. Pudieron ver las cosas desde otro momento, se pudieron calcular cosas que antes pues no se visualizaban. Ahora con esta idea ya podíamos calcular cosas muy interesantes. Y lo que viene y lo que les falta por aprender va a ser espectacular, van a ver. Bueno, aquí termina esta situación 2, que como que la idea era darme cuenta de a qué me refiero con una velocidad instantánea. Algo que ocurre en un delta t que tiende a 0, en algo así muy, muy pequeñito. Vamos a la situación 3. Si hay alguna duda, con confianza pueden interrumpirme y decir, profe, a ver esto un poquito más detallado, y con gusto lo hacemos. Bueno, ahí va. Situación 3. Ya resuelto el problema planteado al inicio, adicionalmente nos preguntamos cuál es la velocidad instantánea. Aquí lo voy a marcar, ¿no? Que se vea coqueto. De la piedra a los 3 segundos de haberla dejado caer de la azotea del edificio. Para contestar la pregunta podemos proceder como se hizo anteriormente, pero tomando intervalos de tiempo cada vez más pequeños antes y después de los 3 segundos. Entonces, fíjense, aquí la palabra clave es, primero lo voy a hacer con segundos, con tiempos antes de los 3. Esta tabla es antes de los 3 segundos. Y después voy a hacer una tabla
que es después de los 3 segundos, ¿ok? Esta es la palabra clave. A ver, vamos a ver qué sucede antes. Para eso, observen que mi tiempo 2 queda fijo, 3 segundos. ¿Cuál es la distancia recorrida por la piedra en los 3 segundos? 45 metros, lo calculé otra vez con la misma formulita de distancia es igual a 5 por t cuadrada. Y el que voy a ir cambiando es el tiempo 1. El tiempo 1 se va a ir acercando al número 3. Miren, todos estos valores están antes de los 3 segundos. 2, 2.5, 2.8, 2.9, así. Muy bien, aquí en D1, pues calculé las distancias que le corresponden a esos tiempos. Muy bien, aquí hago las diferencias, perdón, aquí hago las restas, T2 menos T1, y vuelvo a notar, pues que justo lo que yo quería, se está haciendo ese delta T, ese T2 menos T1, se está haciendo 0, ¿no? Muy pequeño. Me fijo en la división, en la división o las velocidades promedio, ya cuando el tiempo se va acercando, ¿no? Y miren, ¿a qué valor se acerca? Al 30. Ahí lo noto con mucha claridad. Se acerca al 30. Muy bien. Ok, vámonos a la parte que sigue. Velocidad promedio en intervalos después de los 3 segundos. Observen que el tiempo 2 vuelve a estar fijo. Le corresponde la misma distancia de 45. Pero el tiempo 1, ahora son números que se van a acercar al 3, pero son más grandes que el 3. 4, 4, 3.5, 3.2, 3.1. Todos se van acercando al 3, pero son más grandes que el 3. Y estas son las distancias que le corresponden. Cuando hago yo la diferencia de tiempo T2 menos T1, pues claro, queda negativo porque ahora el T2 vale 3 y el T1 es un número más grande que el 3. Me queda negativo. Así que no se espanten si a ustedes también les da algo así. El chiste es que aunque da negativo, cada vez se va haciendo muy pequeño y tiende a 0. Las distancias también me quedaron negativas. Pero entonces cuando yo divido la distancia negativa D2 menos D1 entre el tiempo que quedó negativo, T2 menos T1, ya menos entre menos se me hace más y aquí no pasó nada. Y veamos a qué se va acercando esos valores. También se acercan al 30. Y entonces, tanto si el tiempo fue antes de los 3, que me dio 30, como si el tiempo fue después de los 3, me da 30. Entonces me hacen la pregunta, ¿son iguales los límites de las velocidades promedio en las dos tablas? Intervalos de tiempo antes y después de 3 segundos. Pues la respuesta es sí. En ambos me dio 30 metros sobre segundo. Dice, ahora viene algo bien interesante, miren. Recuerda que la tabla A se obtiene del límite lateral de la función velocidad promedio por la izquierda. H's, los mariachis. A ver, aquí es donde quisiera que recordaras eso que vimos de los límites. Dice, el límite cuando el tiempo 1 se acerca al tiempo 2 por la izquierda de la velocidad promedio es igual a, y si tú te fijas, justamente eso que vimos en la tabla A, pues fue acercarme al 3 por la izquierda, porque es como si yo hubiera resuelto este límite por método tablitas. Me vine por la izquierda del 3. Entonces ahí, por eso me dio ese valor, ¿no? Este valor es por la izquierda y me dio 30. Mira, aquí fui desglosando cómo
se observa este límite cuando el tiempo 1 tiende al tiempo 2 por la izquierda. La velocidad promedio es d2 menos d1 entre t2 menos t1. d2 se calculó como la distancia a los 3 segundos. d de t1, el t1 es el que va cambiando, por eso no le pongo un valor. Y lo único que sé es que el t1 va cambiando su valor de tal manera que se acerca al 3 y lo hace por la izquierda. En cambio, en la tabla B se acerca por la derecha. Entonces, lo que acabo de hacer con estas tablitas es calcular un límite por la izquierda y por la derecha. Y como son iguales, entonces el límite cuando T1 tiende a 3 me da, de la velocidad promedio me da 30. Ándale. Entonces, todo esto que hice con tablas, la verdad fue calcular límites por el método tablitas que ya lo habíamos presentado en la unidad 1. Hasta ahí estoy bien, Felipe, y con tenis. Ahora vienen unas definiciones, ya para que todo esto como que amarre, ¿no? Como dicen en mi pueblo, ya para que amarre. Definiciones: la velocidad promedio se define como la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Se puede calcular de la siguiente manera, y pues esta es la fórmula que utilizamos. La velocidad promedio es, y aquí es importante poner esto de rojito, es una razón de cambio. Se le llama razón porque hay una división de magnitudes. Y es de cambio porque justo esas magnitudes son cambios o diferencias, ¿no? Y le llamamos promedio porque ocurren en un tiempo no instantáneo, ¿sale? Ver, espero que todo quede claro. ¿Por qué es razón? Es una división de cambios, es decir, de diferencias, y es promedio porque ocurre en un tiempo largo, no instantáneo. Mientras que la velocidad instantánea se define como el límite de las velocidades promedio cuando el tiempo inicial T1 tiende al tiempo final T2. Es decir, es cuando el tiempo 1 se acerca al 2 en una velocidad promedio, eso va a ser una velocidad instantánea. ¿Qué ocurre cuando T1 se acerca a T2? Pues ocurre que esta diferencia se hace demasiado pequeña. T2 menos T1 se hace 0, porque el T1 cada vez es casi el T2, casi es igual. Uf y recontra uf. Las tablitas solo me ayudaron como para entender lo que iba pasando con la piedra, que se iba cayendo y todas estas ideas, ¿no? Ahora voy a usar ya como herramienta lo que aprendimos. Dice, si el edificio del que se deja caer la piedra es de 405 metros de altura, pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo? Bueno, entonces, a partir de la misma fórmula, aquí la voy a insertar, de esta, donde la distancia ahora vale, me están diciendo que la distancia vale 405, a partir de esa fórmula despejo la T, y pues aquí está ya mi despeje, ¿no? Me da en total 9 segundos. Quiere decir que mi piedra a los 9 segundos toca el piso, ¿no? Muy bien, prosigo en mis preguntas. Dice, ¿cuál es la velocidad promedio de la piedra desde que se deja caer hasta llegar al suelo? Entonces, tiempo 2, que es el tiempo final, 9 segundos. Tiempo 1, que es el tiempo inicial, 0 segundos. Distancia final, 405 metros recorridos hasta abajo. Distancia inicial, 0 metros, ¿no? Cuando la suelto, hago eso y me da velocidad promedio 45 metros sobre segundo. Ah, profe, hasta ahí papita.
Súper fácil. Muy bien. Vamos a la número 3. ¿Cuál es la velocidad de la piedra al momento de chocar con el suelo? Aquí está la parte padre. La velocidad de la piedra al momento. Es decir, me están pidiendo una velocidad instantánea en ese instante. Ahora vean lo que hago. Aquí vámonos muy despacito. Velocidad, le puse una B, subíndice I. Velocidad instantánea es igual al límite cuando el tiempo 1 se acerca al tiempo 2 al final de la velocidad promedio. Desgloso. Eso es igual al límite cuando el tiempo 1 tiende al tiempo 2 y describo velocidad promedio, ¿no? La fórmula. Y eso es igual a el límite cuando el tiempo 1 se acerca al T2. Ahora sí, vean que ya al T2 le estoy poniendo el valor que es a los 9 segundos, justo cuando choca con el suelo. ¿Cuánto vale la distancia 2? Vale 405, por eso le puse aquí un 405. ¿Cuánto vale la distancia 1? No sé exactamente porque eso depende del tiempo 1 que va a ir cambiando, se va a ir acercando al 9, puede valer 8, luego 8.5, 8.9, 8.99, por eso lo estoy dejando así, miren. Profe, ¿por qué le puso 5 por T1 al cuadrado? Porque recuerden que la distancia es justo eso, ¿no? La distancia, que como aquí, es ay, se me fue. La distancia es igual a 5 por el tiempo al cuadrado. Entre 9 menos T1. Bueno, entonces tengo que calcular este límite. Puedo hacerlo por método tablitas, como hace rato, o meto el álgebra. A continuación voy a hacerlo por álgebra. Primer paso, factorizo un 5. Quiere decir que 5 por 81 me da 405. Y 5 por menos T1 cuadrado me da el menos 5 T1 al cuadrado. Profe, ¿cómo se le ocurrió factorizar un 5? Bueno, me di cuenta que había un 405 que era divisible entre 5 y el 5T1 cuadrado pues está multiplicado por 5. Entonces ya lo factoricé. Cuando hago eso me paso al siguiente renglón abajo. Ahí está. Observo, 81 es un número al cuadrado, es el 9. Y T1 al cuadrado, pues también. Y esto es una diferencia de cuadrados. El profe nos puso en varias secuencias donde teníamos que resolver límites y había diferencias de cuadrados. ¿Qué se hacía? Se factorizaba, ¿sí o no? Esto lo vimos en la unidad 1. Y hasta en sus exámenes que, por cierto, ya les voy a entregar pronto, les ha ido bien, pues supieron hacer eso, ¿no? 81 se factoriza en 9 por 9, y como es una diferencia de cuadrados, es menos por más y el T1. En ese momento, cuando factorizo, me doy cuenta del intruso, del virus Ahí está señalado ese virus verdoso, ¿no? Griposo. ¿Y qué hago? Los cancelo, ¿no? Siguiente paso. Entonces, aquí ya estoy aplicando lo que aprendí en la unidad 1 para resolver este límite. El chiste es que primero lo armé, que estoy sombreando, y luego aplico las herramientas algebraicas para resolverlo. Muy bien. Profe, ya que simplificó, ¿ahora qué hace? Método sencillito. Acuérdense, donde hay un T1, sustituyo por un 9.
Por eso me queda aquí 5, paréntesis, 9 más 9. Y ese 1 que estaba ahí, profe, bueno, siempre que se está dividiendo entre 1, pues da lo mismo, ¿no? Por eso ya no lo anoté acá. Y finalmente me queda 5 por 9 más 9. Eso es igual a 5 por 18. Y eso es igual a 90. Entonces, velocidad instantánea, 90 metros sobre segundo. ¡Ay! Estoy Felipe y con tenis. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta que no tengo que usar a fuerzas tablas? Aquí lo hice por un método de los que aprendimos, ¿no? De ir factorizando y descubrir el intruso. Y lo quito y luego método sencillito. ¿Cuál es la velocidad de la piedra al momento de 5 segundos? Cuando dice al momento se refiere a una velocidad instantánea. Y me está marcando en el tiempo en el que quiero que calcular esos 5 segundos. Cuando aquí armo el límite, observa que entonces la T tiene que tender a 5. Muy bien. Ahora, ¿qué debo de poner acá? Una diferencia de distancias y abajo una diferencia de tiempos. Siempre, la distancia 2, que es esta primera, es la distancia en el tiempo que nos están pidiendo. Si nos piden en el 5 segundos, pues es distancia a los 5. Si nos piden a los 8 segundos, pues aquí sería de 8, ¿no? Bueno, entonces aquí pongo por eso D5. Ahora, solo acuérdate, aquí lo voy a poner. Si yo pongo aquí la fórmula, acuérdate que D5, ¿qué significaría? No, me significa que aquí yo sustituyo un 5 y también aquí, ¿no? Aquí un D5 pues significa, en el tiempo le pongo un 5, ¿no? Ahí va, nada más que está tardando de, ahí están mis paréntesis. Muy bien, 5. Entonces, a ver, ahí está. Entonces tengo esta fórmula para la distancia, sustituyo en el tiempo 5, me da esto, y si tú calculas 5 al cuadrado y luego lo multiplicas por 5, te da 125. Ahí está. Entonces, ahí desglosé mejor. Tengo D5 menos DT entre 5 menos T. Entonces, siempre voy a poner la distancia en el tiempo que quiero calcular entre el tiempo que quiero calcular menos el otro que va a estar cambiando. Por eso aquí no le pongo un valor a la T, ¿verdad? Acá arriba lo dejo como DT y acá abajo T. Porque eso se supone que van a ir cambiando. En la tablita que armamos, pues, si tú te fijas, eso es lo que cambió, ¿no? Esos valores son los que cambian, que es aquí T1, va cambiando siempre, y la distancia 1 cambia, mira. En cambio, el T2 siempre es el mismo y la distancia 2 siempre es la misma, ¿no? Por eso aquí abajo, pues me quedó de esa manera. Me quedó, aquí arriba 125 es lo que no va a cambiar y acá un 5 es lo que no va a cambiar. DT, entonces, como aquí está la fórmula indicándome 5T cuadrada, lo coloco y abajo menos el tiempo. Muy bien, lo que sigue es resolverlo por método, lo que tú quieras. Puede ser resolver este límite por método tablitas, método sencillito, pero si aplico el sencillito y coloco que la T vale 5, acá abajo me queda un 0, entonces no puedo, y entonces tengo que aplicar alguna factorización. Y bueno, pues entonces empiezo a hacer cosas de factorizar, ¿no? Lo primero que hice fue factorizar un 5,
Y al hacerlo, yo veo que aquí me queda una diferencia de cuadrados. Porque el número cuadrado, porque el 25 es igual a 5 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 100 años, tengo un número cuadrado, porque el número 100 es 10 al cuadrado, ¿no? Si yo tuviera 81 años, tuviera un número cuadrado, porque el 81 es 9 al cuadrado. A eso se le llama un número cuadrado. Muy bien. Ya que tengo, pues, una diferencia de cuadrados, según lo que ustedes aprendieron o revisaron de álgebra, se puede factorizar en estos binomios conjugados, uno con un menos y otro con un más. Al hacerlo, descubro que este verde de arriba con este verde de abajo son lo mismo y los puedo cancelar, quitar, desaparecer, simplificar. Y de este lado ya me aparece. Observa que al quitar el 5 menos d, pues acá abajo puse un 1. Muy bien. Y a la hora de hacer la división de sí, lo de arriba entre el 1, pues siempre me queda lo mismo, ¿no? Lo de arriba. Y paso al método sencillito, donde lo que dice es sustituye el valor de la t, que vale 5. Entonces aquí lo sustituyo. ¿Y qué me queda? Me queda 5 más 5, que es un 10. Esos paréntesis significan multiplicación. 5 por 10 es 50. Bueno, ya de esa manera quedó que mi velocidad instantánea, o al momento, a los 5 segundos de que viene cayendo la piedra, es justo 50 metros sobre segundo.